Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and Hola a todos, soy Pascal, de Neutrality Studies, y vamos a hablar sobre la reunión de ayer que tuvo lugar el 18 de agosto de 2025 en la Casa Blanca. Una reunión que originalmente estaba prevista solo entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, pero que se convirtió en una auténtica congregación de la llamada Coalición de los Dispuestos. Al final, también incluyó a Mark Rutte de la OTAN, Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, Merz de Alemania, Macron de Francia, Meloni de Italia, el señor Starmer del Reino Unido y, curiosamente y de manera muy interesante, también al señor Alexander Stubb de Finlandia. Mr. Alexander Stubb from Finland. Now, Mr. Stubb's presence was definitely... Ahora bien, la presencia del señor Stubb fue sin duda la más extraña. Quiero decir, los demás son comprensibles. Por un lado, tienes a las tres economías más grandes de la Unión Europea. Tienes al Reino Unido, tienes a los representantes de la OTAN y de la UN. Pero entonces, ¿por qué Stubb? ¿Por qué Finlandia? Y esto fue tan extraño que el propio señor Stubb, hacia el final de la reunión, cuando se le concedió la palabra, incluso tuvo que justificarse. Y para mí, sigue sin estar claro cuál era exactamente el propósito. Dijo que debido a la larga frontera que comparten, 800 millas, incluso lo explicó en términos estadounidenses, ¿verdad? Even explained it in US terms, right? Not in kilometers, but in miles. No en kilómetros, sino en millas. Finlandia tiene mucha experiencia tratando con los rusos. Y ellos mismos, por supuesto, también llegaron a un acuerdo para poner fin a una guerra en 1944. Ahora bien, este aspecto, esta mención de 1944 me pareció realmente extraordinario, porque en 1944 Finlandia, por supuesto, básicamente capituló. No fue una capitulación. Fue un armisticio, un final acordado de lo que los finlandeses llamaron la guerra de continuación, en la que Finlandia se había aliado con la Alemania nazi, tenía soldados nazis en su territorio y luchaba junto a los nazis contra la Unión Soviética. Y para ellos se llama la guerra de continuación, porque fue la segunda guerra contra la Unión Soviética. Después de que en 1939-40 lucharon en la Guerra de Invierno, donde fueron atacados por la Unión Soviética, y la Unión Soviética tomó y recortó partes importantes del territorio finlandés. Luego llegaron a un armisticio, y cuando los alemanes atacaron a la Unión Soviética, los finlandeses se unieron a los alemanes para atacar de nuevo. En 1944, se reunieron con los soviéticos en Moscú y negociaron un armisticio. Y eso finalmente llevó a la neutralización de facto de Finlandia durante la Guerra Fría y restauró las fronteras que se habían acordado en el armisticio de 1940. Así que, por un lado, este es un trasfondo histórico muy ominoso para lo que quizá está ocurriendo ahora. Por otro lado, si tuviéramos una mentalidad conspirativa, que no la tenemos, pero si la tuviéramos, realmente nos preguntaríamos si ya estamos viendo algún tipo de maniobra para pasar el testigo de Ucrania a la próxima guerra por poderes. Pero supongamos que eso no es lo que está ocurriendo. No estamos viendo ningún tipo de preparativos para abrir otro frente, pero sinceramente me sorprendió mucho que Stubb, Finlandia y el país anteriormente neutral, hasta 2022, un país neutral en Europa, estén incluidos en toda esta conversación. Y fue tan extraño que el propio Donald Trump, dos veces, casi se olvidó de que Stubb estaba allí. Primero, al inicio de la reunión, estaba presentando a todos. Y al final también presentó al señor Stubb, pero luego estuvo mirando alrededor de la sala y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cuando en realidad el señor Stubb estaba sentado justo delante de él. Era una mesa larga, puedes verla aquí, ¿verdad? Una mesa relativamente larga. Y el señor Stubb, que es este de aquí, estaba sentado justo al lado de Volodymyr Zelensky y básicamente justo enfrente de Donald Trump. Así que Trump, obviamente, no estaba familiarizado con su cara. En la segunda parte, Trump se dio la palabra a cada uno de estos llamados líderes y les dejó hablar un poco. Al final, ya estaba concluyendo la reunión, cuando se dio cuenta de que se había olvidado de Stubb, y entonces dijo,
vale, aquí tienes. When he realized that he had forgotten Stubb, and then said like, okay, here you go. Please also say something, Alexander. Por favor, di algo también, Alexander. Y le dejó hablar, y luego también comentó sobre su juventud, diciendo que parece muy joven. Así que se puede ver como Trump claramente no estaba familiarizado con su rostro, y simplemente dijo lo primero que se le ocurrió cuando intentó cederle la palabra al señor Stubb, después de haberse olvidado de él casi 2 veces. Esta reunión, en este sentido, fue bastante interesante, no solo para Finlandia, sino también por la forma en que se llevó a cabo. Voy a enlazar este video. Está disponible en la página de la Casa Blanca, que lo retransmitió, y nos da acceso a toda la reunión, de unos 30 minutos aproximadamente. Gives us access to the entire about 30 minutes or so. Again, it was Mr. Trump sitting in the middle. De nuevo, fue el señor Trump quien se sentó en el centro, y luego fue dando la palabra uno por uno a cada una de estas personas que intentaron exponer su punto de vista. Según tengo entendido, así es como comenzó toda la reunión entre estas personas. Después, pasaron a deliberaciones privadas. Esto también ocurre después de una reunión individual entre el equipo de Donald Trump y el equipo del señor Zelensky. Así que previamente ya habían tenido una conversación que, como hemos sabido, también incluyó un mapa del campo de batalla que Donald Trump había preparado, aparentemente, y al que el señor Zelensky hizo alusión diciendo, muchas gracias por sacar ese tema, fue de gran ayuda. Like, thank you very much for bringing that up. That was very helpful, and we were able to talk about battlefield realities. Y pudimos hablar sobre las realidades del campo de batalla. Así que, en el cara a cara entre Trump y Zelensky, obviamente el señor Trump intentó transmitir un par de realidades del campo de batalla y discutirlas con el equipo de Zelensky. Y esto para mí alude a que Trump realmente comprendió el punto ruso que se planteó en la reunión entre él y Vladimir Putin el viernes, que hay ciertas realidades en el campo de batalla y ciertos reconocimientos territoriales que no podrán evitar. Ahora bien, en esta reunión no se hablaba de concesiones, intercambios territoriales, ni nada por el estilo. Pero ya podemos inferir que esto fue una parte sustancial de la discusión, especialmente con los ucranianos. Pero ahora, el hecho de que los ucranianos trajeran a todo el grupo europeo, ni siquiera sé cómo llamarlos. Quiero decir, se llaman a sí mismos la coalición de los dispuestos, porque por supuesto, no todos los miembros de la OTAN están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Sabemos que Hungría no es en absoluto partidaria. Sabemos que Eslovenia no es partidaria. Eslovaquia no es partidaria de lo que está pasando. Y aquí tenemos a los principales responsables de la prolongación de la guerra. Ahora, la forma en que intentan presentarse es, por supuesto, como personas que nunca han deseado otra cosa que la paz. Y luego entran en su habitual discurso sobre cómo Rusia es la culpable de esto. Pero lo hacen de una manera interesante, porque los europeos entienden que Donald Trump ahora está teniendo una relación cada vez mejor con Vladimir Putin, con los rusos. Y por eso, en esta reunión y en esta presentación, realmente moderaron los discursos. Enfatizaron, de hecho, lo que Donald Trump quiere que destaquen, que es la necesidad de lograr la paz. Y se puede ver cómo estas diferentes personas intentaron darle a la paz otro matiz, especialmente personas como el señor Merz, que seguía diciendo que la paz solo se puede lograr mediante un alto el fuego, algo a lo que el señor Trump se opuso con mucha firmeza. Afirmó que había puesto fin a 6 guerras hasta ahora, o que había participado en el fin de 6 guerras, y que en ninguna de ellas fue realmente necesario un alto el fuego para llegar a un acuerdo de paz definitivo. No voy a hablar tanto sobre lo que Trump quiere decir aquí con sus 6 guerras. También incluye, por ejemplo, a Armenia y Azerbaiyán como un gran ejemplo de cómo logró un acuerdo de paz. Se refiere, por supuesto, a la firma de este acuerdo, una especie de carta de intenciones, recientemente en la Casa Blanca entre Armenia y Azerbaiyán. Pero allí, ya sabes, esa guerra ya había terminado. Los disparos ya habían cesado, ¿verdad?
No había enfrentamientos en el momento en que la administración Trump intervino. Así que dejemos este caso a un lado y permíteme hablar más sobre lo que aprendemos acerca de la relación entre Estados Unidos y Europa. Y es en este punto, y a partir de esta reunión, cuando queda absolutamente claro que lo que estamos viendo aquí es al jefe diciendo a sus empleados que se presenten en su despacho. Al parecer, solo quería hablar con uno de los empleados, pero todos se presentaron. Y entonces él aprovechó la situación, convirtió la reunión en una junta directiva, porque eso es, más o menos, lo que llevó a cabo. Él, el jefe, se sienta en el centro y luego escucha a cada uno de sus empleados. El empleado número 1 fue el primero en hablar, y ese fue Mark Rutte, el hombre aquí a la izquierda, sentado junto a Volodymyr Zelensky, de quien quería escuchar primero. Y Mark Rutte, siendo Rutte, el hombre que llamó a Donald Trump el papá, ¿verdad?, que tiene que cuidar de sus hijos, empezó de nuevo elogiando a Donald Trump y lo bien que lo está haciendo. A cambio, Donald Trump en realidad llamó a Mark muy bueno y le dijo, bien hecho. Le habló no como a un niño, sino realmente como a un jefe. Ya sabes, como a uno de mis subordinados que es bueno ejecutando, haciendo lo que hace. Fue bastante extraordinario y, de nuevo, Rutte básicamente entró en este elogio muy fuerte, diciendo que es el esfuerzo de Trump lo que está provocando el cambio aquí, lo que está poniendo fin a un estancamiento. Dice que Trump acabó con el estancamiento con Rusia porque los rusos no estaban dispuestos a negociar. Eso es lo que los europeos ahora intentan retratar. Y eso es también lo que, por supuesto, los medios de comunicación convencionales han intentado retratar, aunque los rusos siempre dijeron, siempre estamos abiertos a negociaciones, siempre abiertos a conversaciones, solo hablad con nosotros. Y de hecho, lo habían hecho. Quiero decir, si argumentas que Rusia no estaba dispuesta a negociar, simplemente no es cierto. El canciller de Austria, en 2022, fue sobre junio, o creo que fue por junio más o menos, fue a Moscú, y fue en realidad el primer líder de la URSS en reunirse con Vladimir Putin desde febrero de 2022. El canciller de Austria fue. Los rusos nunca dijeron que no a las negociaciones diplomáticas, solo dijeron que no a un alto el fuego, la retirada y las condiciones de rendición que propusieron los europeos. Eso es a lo que los rusos dijeron que no, pero nunca dijeron que no a la diplomacia. Pero de nuevo, ahora los europeos intentan presentarlo así. Y las personas aquí presentes, también von der Leyen y especialmente Meloni, ella enfatizó que, por supuesto, es la gran habilidad diplomática de Donald Trump la que está haciendo que los rusos vuelvan a la mesa de negociaciones. Y Trump, quiero decir, obviamente le encanta recibir elogios y agradeció este reconocimiento. El señor Rutte es muy bueno colmándole de elogios. Y entonces se puede ver que él y todos los demás, todos, en realidad, enfatizan que están agradecidos a Estados Unidos por aceptar dar garantías de seguridad. Ahora bien, Trump siempre fue muy cuidadoso, especialmente en sus declaraciones. Dijo que tiene que haber seguridad para Ucrania, y que Estados Unidos hará su parte, pero que son los europeos quienes, por supuesto, tienen que intervenir en primer lugar. Así que lo que saco en claro de esto es que la administración Trump realmente está intentando no prometer ningún tipo de garantía de seguridad firme, mientras que los europeos están intentando presionar en ese sentido. Y la administración Trump básicamente está jugando con eso. Así que en esencia les da un poco y dice, de acuerdo, ¿queréis garantías de seguridad? Claro, podemos hablar de garantías de seguridad. Y luego los europeos lo dejan ahí y dicen, oh sí, ha dicho que habrá garantías de seguridad. Genial, vamos a tener un artículo 5 para Ucrania y podemos continuar la guerra. Va a ser fantástico porque Estados Unidos va a enviar tropas. Pero eso, por supuesto, no es el juego de Estados Unidos. Quiero decir,
se puede ver claramente cómo Estados Unidos no solo lo intenta, sino que está llevando a los europeos por donde quiere, según sus propios términos, mientras siempre elude sus principales exigencias. Y una exigencia, la primera que plantean todos ellos, son las garantías de seguridad. La segunda demanda es el alto el fuego. No todos lo enfatizaron. De nuevo, fueron principalmente Merz y von der Leyen quienes pidieron un alto el fuego. Los demás dejaron un poco de lado ese argumento, al menos en sus declaraciones directas y televisadas. Por supuesto, todos eran muy conscientes de que las cámaras estaban grabando y de que hay que tener mucho cuidado de no insultar al presidente de Estados Unidos en ningún sitio, pero especialmente cuando hay medios presentes. Así que debo tomar todo lo que dijeron con mucha cautela. Pero se puede ver cómo intentaron básicamente complacer al jefe. Querían complacer al jefe. Ser los perritos obedientes que son y que tienen que ser para no perder el apoyo de Estados Unidos. Y además, ya saben, a estas alturas han entendido que si no colaboran, Estados Unidos relacionará su falta de disposición a ceder con las ideas de Donald Trump, y que Trump podría reaccionar a eso con aranceles. Así que hay todo tipo de cosas en juego. Y el propio señor Trump lo dijo cuando se dirigió a Ursula von der Leyen. Dijo, «Oh, ya sabes, acabamos de cerrar un gran acuerdo arancelario, ¿verdad?» Y entonces Ursula tuvo que elogiarle por eso. Tuvo que decir, «Sí, y fue un acuerdo muy bueno que nosotros, Europa, hicimos con Estados Unidos. Y por supuesto, es una rendición, ese acuerdo. Quiero decir, ha sido tan duramente criticada en todos los medios europeos, y ahora al volver a reunirse con el presidente estadounidense, de nuevo, tiene que elogiar a ese extorsionador. Realmente no se puede llamar un acuerdo. Es más bien una imposición, ¿verdad? Es una imposición de Estados Unidos sobre qué tipo de condiciones permitirá a los europeos para que sigan teniendo algún tipo de comercio con Estados Unidos. Pero ella tenía que elogiarlo, ¿no? Así que, en realidad, ves a los satélites, ves a los perros obedientes a su alrededor, el perro número 1 siendo Margaret, ¿verdad? Pero luego también todos los demás. El perro de ataque, el señor Zelensky, que ahora está en una posición muy incómoda, obviamente va a ser presionado para ceder ante muchas de las demandas rusas. Y también está siendo presionado por Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere poner fin a la guerra por poderes. Al menos eso es lo que dicen. Si sigues la argumentación de Brian Berletic y otros que interpretan este momento como uno en el que Estados Unidos básicamente deja la guerra de Ucrania en manos de Europa y luego va a centrar su atención en China, entonces lo que esto significa es que están preparando a los europeos para que tomen el relevo, ¿verdad? Y asuman el campo de batalla real, el campo de batalla ucraniano, de manos de Estados Unidos. Así que, o bien es Estados Unidos presionando a los europeos para que acepten los términos rusos con el fin de resolver el conflicto, o bien es en realidad la ceremonia de traspaso en la que los europeos tienen que volver a jurar su lealtad, su fidelidad a Washington, para básicamente tomar el relevo donde Estados Unidos lo deja y llevar a cabo lo que Brian Berletic llama la división del trabajo. Y debo enfatizar que no sabemos cuál de las dos opciones es. Sigo creyendo que hay muchas posibilidades de que Estados Unidos, el equipo de Trump y su personal, realmente quieran llegar a un entendimiento adecuado entre grandes potencias sobre el mundo, dividir las esferas de influencia entre ellos y luego volver a hacer acuerdos con los rusos. Creo que esto también está respaldado por la interpretación rusa de lo que está ocurriendo, que, aunque no podamos reducir el conflicto perfectamente, al menos podemos mejorar la relación con la tercera gran potencia en todo el juego y ver si podemos volver a hacer algunos negocios. Rusia también está modificando algunas de sus leyes que permitirían a ExxonMobil y a las inversiones estadounidenses, especialmente en los sectores petrolero y de perforación, volver a entrar en Rusia y hacer negocios lucrativos juntos.
Así que creo que los rusos lo están interpretando de esa manera. Creo que buena parte de los comentaristas lo están viendo como que Estados Unidos realmente está intentando, al menos por ahora, cambiar de rumbo. Pero, por supuesto, no lo sabemos. Podría ser que Brian Berletic tenga razón y que esto sea en realidad la ceremonia de traspaso. Y quizá por eso Finlandia está presente. Tal vez Finlandia vaya a desempeñar un papel importante en la próxima fase de lo que Dmitry Trenin ya llama la Tercera Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial que nos está librando. También debo decir que Dmitry Trenin es un analista ruso, un gran experto en Occidente, ex jefe de la oficina de la Fundación Carnegie en Moscú, y alguien que trabajó en las conexiones transatlánticas para Rusia, alguien que quería que Rusia mejorara sus relaciones con Occidente. Y ahora está realmente muy desilusionado, y ya llama a esto la Tercera Guerra Mundial en curso. Esta Tercera Guerra Mundial simplemente se desarrolla en etapas, y según su interpretación, tal vez lo que estamos viendo aquí es solo la transición de una etapa a la siguiente. De nuevo, espero que no sea así. Espero que estemos presenciando un cambio genuino en la actitud de Estados Unidos hacia los asuntos mundiales y el equilibrio de poder entre grandes potencias. Ahora, ¿qué más se puede decir? Aparte de que todas estas personas lo elogiaron, y von der Leyen incluso lo elogió por su fantástico acuerdo comercial con Estados Unidos. Von der Leyen también es una de las personas que dijo que necesitamos garantías del tipo del artículo 5. Meloni volvió a sacar ese tema. También lo hizo Starmer. Quieren garantías de seguridad del tipo del artículo 5. Y eso, por supuesto, alude al artículo 5 de la OTAN, que es el artículo que dice que si uno es atacado, entonces todos son atacados. Sin embargo, debo enfatizar que el artículo 5 es en general un artículo de seguridad colectiva bastante débil, porque nunca dice que sus miembros deban realmente comprometer sus capacidades militares para defender a un miembro. Debo subrayar esto, porque a veces malinterpretamos el artículo 5. El artículo 5 no dice que si un miembro de la OTAN es atacado, todos los demás miembros de la OTAN deban apoyarlo militarmente. Dice que deben hacer todo lo posible, incluidas medidas militares. Pueden hacer todo lo que quieran, incluidas medidas militares. No hay automatismo. Se les permite ayudar militarmente, pero no están obligados si no quieren. Pueden apoyar de otras maneras. Así que, según lo que hemos visto en los últimos 3 años y medio con Ucrania, en realidad, toda la ayuda que los miembros de la OTAN dieron a Ucrania es algo que también podrían dar exactamente de la misma manera a cualquier miembro individual de la OTAN que termine en guerra con Rusia. Así que ten cuidado, Finlandia. No cuentes con que la OTAN enviará tropas sobre el terreno y todo su equipo militar de inmediato. No están obligados a hacerlo. Incluso, un miembro de la OTAN no tiene mejores garantías de seguridad o de equipamiento militar por parte de la OTAN que las que tuvo Ucrania. En este sentido, las garantías de seguridad del artículo 5 y las garantías de seguridad en general son en gran medida también una cuestión de postura diplomática, porque de nuevo, no están obligados a enviar fuerzas militares, no tienen que enviar tropas si deciden no hacerlo, incluso bajo el artículo 5. Pero, básicamente, lo que están pidiendo es conceder a Ucrania algo que Rusia ya ha descartado, ¿verdad? Rusia ha dicho claramente, consideraríamos la adhesión de Ucrania a la OTAN como una línea roja absoluta. Sin embargo, Rusia ha dicho que está abierta a un marco de seguridad y a tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Ucrania. Vladimir Putin lo dijo el viernes. Por supuesto, una estructura de seguridad europea incluirá la seguridad de Ucrania, y están dispuestos a trabajar en ello. Los europeos, en este momento, dicen que quieren garantías de seguridad, con lo que se refieren a garantías de apoyo militar o promesas hacia Ucrania. Y Volodymyr Zelensky obviamente va exactamente en la misma dirección. Ya iba en esa dirección en su discurso.
Así que, en cierto sentido, si somos optimistas y pensamos que este es el comienzo del verdadero descenso del conflicto, entonces lo que estamos viendo es una armonización de las posiciones, ¿verdad? Donde los rusos hablan de seguridad indivisible y de una estructura de seguridad para todos, y los europeos siguen hablando de garantías de seguridad. Y estas garantías deberían ser que Estados Unidos prometa enviar y comprometer sus tropas y capacidades militares a Ucrania. De ahí pasamos a algo que al final debe estar mucho más cerca de la posición rusa. Entender realmente las garantías de seguridad en un sentido más amplio, como una garantía de que la estructura de seguridad se mantendrá. Así que quizá estemos en ese proceso. Meloni realmente me sorprendió en esta reunión. Ella estuvo hablando durante bastante tiempo y, de nuevo, culpando a Rusia por no estar dispuesta a negociar, y también agradeciendo a Trump por su disposición a comprometerse con Ucrania. En realidad, se estaba elogiando a sí misma y a los europeos, diciendo que la razón por la que estamos aquí, la razón por la que ahora Rusia está dispuesta a dialogar, es porque Trump es un buen negociador, y porque nos mantuvimos unidos, porque fuimos un bloque, porque ejercimos tanta presión sobre Rusia, y porque el frente se ha estancado. Esto me pareció bastante increíble. Hay un estancamiento en el campo de batalla, así que los rusos se toparon con un muro, y como los europeos levantaron ese muro, ahora los rusos tienen que dialogar. Ese es el tipo de imagen absurda que ella está pintando, lo cual me sorprende porque Meloni fue en varias ocasiones muy crítica con respecto a esta guerra. Pero luego, una vez que llegó al poder, por supuesto, dio un giro de 180 grados, o un 360 al estilo Annalena Baerbock, y ahora está completamente alineada, básicamente, con la versión europea, simplemente insana, de lo que está ocurriendo en la guerra. Ahora bien, no creo que muchos compartan esa valoración, especialmente Donald Trump no lo hace, porque ahora sabemos que Trump acaba de explicar partes de la realidad en el campo de batalla, o lo discutió con Zelensky. No creo que Estados Unidos vea esto en absoluto. La administración Trump comparte la valoración de Meloni, y Meloni aquí básicamente está de nuevo dirigiéndose a su propio público, diciendo y recordando a los europeos, a los ciudadanos europeos, lo importantes que han sido estos 3 años y medio, que esta no va a ser una guerra perdida. Esto es ahora el nuevo enfoque de este desastre, de esta auténtica catástrofe para Europa, en la que ellos mismos no son más que participantes de segunda o tercera categoría en una guerra subsidiaria de Estados Unidos. Simplemente los llaman a Washington, les permiten entrar, les permiten acceder a la oficina del jefe, para al menos retóricamente formar parte no de la solución, sino del final de los combates, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, tienen la necesidad de presentar esto, no como el fracaso que es, sino como el resultado de su brillante estrategia de enfrentarse a los rusos y levantar un muro de ladrillo. Así que, en realidad, también para los europeos en este momento, es importante que esta guerra termine mediante un acuerdo negociado antes de que las líneas del frente colapsen por completo, lo cual, en este momento, está ocurriendo. Esa es otra señal para mí de que la velocidad con la que se está desarrollando esto empieza a estar en el interés de todos, porque las realidades de la guerra, que Rusia no está dispuesta a ceder, les están obligando a llegar a algún tipo de entendimiento que ponga fin a los combates mediante la diplomacia, para que aún puedan afirmar, si no la victoria, al menos no una derrota completa, no una pérdida total de prestigio para todos ellos. Creo que, en general, esta fue una reunión exitosa para Donald Trump, porque pudo exhibir a estas personas prácticamente a su antojo. Todavía puede fingir que la unidad se mantiene y puede señalar claramente al liderazgo de Estados Unidos que la OTAN no es más que un brazo subsidiario de la política exterior estadounidense, y tiene al secretario general de la OTAN muy controlado. Esto es realmente muy útil.
También es útil con los rusos, que por supuesto observan esto. Y si Donald Trump no fuera capaz de mandar sobre estas personas, entonces creo que eso generaría dudas en Moscú sobre cuán exitoso podría ser cualquier tipo de acuerdo final, sobre lo que sucederá si de todos modos van a sabotearlo. Pero parece que por ahora, Trump es capaz de proyectar la unidad necesaria entre el frente occidental, que en realidad es el frente internacional de Estados Unidos hacia el exterior, ¿verdad? Y básicamente está consiguiendo que todos participen, incluso Macron y otros. Y Starmer, que a veces proponen ideas muy extravagantes, como enviar tropas a Ucrania y cosas así, pero no lo han hecho. Los europeos, incluido Macron y demás, siguen hablando de una paz duradera y justa, ¿verdad? Siguen buscando una paz justa, al menos en su retórica, que hasta ahora ha significado que Rusia retire básicamente todas sus tropas y empiece a pagar reparaciones, y que haya cargos por crímenes de guerra y tribunales contra Vladimir Putin. Eso es lo que ha significado una paz justa hasta ahora. Pero se puede ver cómo, en este punto, estas palabras, estos fragmentos, simplemente se están repitiendo para no soltar del todo, para afirmar que ha habido coherencia a lo largo del tiempo. También vemos que hay un proceso claro en marcha, de nuevo, porque el señor Trump dijo al principio que el siguiente paso sería una reunión bilateral entre Zelensky y Putin, y que él está dispuesto a facilitarla. Y luego, de hecho, después de esta reunión, incluso llamó a Vladimir Putin y luego dijo a los medios que el señor Putin había aceptado que habría una reunión. Esto ahora también ha sido confirmado por los rusos. El señor Ushakov, el asesor de Vladimir Putin, de hecho confirmó que hubo una llamada telefónica y que los rusos están dispuestos. ¿Cómo lo expresan aquí? El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, ha confirmado los detalles de una conversación que el presidente Vladimir Putin mantuvo con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien realizó la llamada a Moscú tras pausar una reunión con Volodymyr Zelensky de Ucrania y sus aliados de Europa Occidental. Ushakov afirma que existe un acuerdo para que haya algún tipo de reuniones adicionales entre Ucrania y Rusia. Aún no está del todo claro si acordaron una reunión a nivel presidencial, pero al menos, en buena medida, llegaron a un acuerdo. Rusia parece estar dando señales de que habrá algún encuentro. También está en cuestión si será solo una reunión bilateral entre Zelensky y Putin o si el señor Trump participará. Tal y como lo imaginaron aquí y como lo discutieron en esta mesa con los medios, lo que al señor Trump le gustaría ver es primero una reunión bilateral, Putin y Zelensky, y luego una reunión trilateral que lo incluya a él, a Putin y a Zelensky. También vemos que Trump dijo algo como: «Señor presidente Zelensky, si desea que me una a usted en la primera reunión, me uniré». Así que es posible que estemos ante una reunión trilateral desde el principio. Esto podría estar, en realidad, en el interés de los rusos, que entienden que el señor Zelensky no es con quien hay que negociar, porque en realidad se trata de un problema estructural con Estados Unidos, y solo se puede llegar a un marco y una estructura de seguridad con Estados Unidos. Así que diría que probablemente es más probable que sea una reunión trilateral desde el principio, porque ¿para qué negociar con el intermediario? ¿Por qué negociar con el proveedor del campo de batalla, cuando lo que realmente quieres es negociar con la contraparte relevante en el conflicto estructural real? Pero podemos ver cómo el proceso, en este momento, implica, como siguiente paso en la mente de Estados Unidos, negociaciones directas entre los líderes de más alto nivel. También sabemos que a los rusos no les entusiasma demasiado esto. Ellos preferirían implementar cualquier tipo de negociación también a nivel técnico, y sin duda, exigirán negociaciones a nivel técnico. Pero es posible que una de las concesiones que los rusos podrían hacer en el proceso sea, por supuesto, decir: de acuerdo, bien, entonces reunámonos con el señor Zelensky y el señor Trump,
para ofrecerle a Trump esa siguiente oportunidad de foto y luego avanzar en el proceso y pasar a las negociaciones técnicas, incluyendo cómo supervisar cualquier resultado de esto. De nuevo, los rusos no solo están interesados en poner fin a los combates, buscan una estructura de seguridad integral para Eurasia, en realidad para todos los implicados, incluidos los chinos y los indios, con quienes el señor Putin mantiene un contacto estrecho, ¿verdad? Los europeos, en este momento, siguen hablando de poner fin a las muertes, de acabar con la realidad del campo de batalla. Pero por supuesto, las realidades del campo de batalla ya no les favorecen. Y me alegra mucho que lo estén diciendo. Me alegra que digan que hay que poner fin a las muertes. Habría sido muy bueno que lo hubieran dicho en abril de 2022, cuando casi se llegó a un acuerdo que podría haber detenido todas las muertes. Pero entonces fueron los británicos y los estadounidenses quienes, por supuesto, hundieron ese acuerdo entre los rusos y los ucranianos. Así que, en mi opinión, está absolutamente claro que los rusos exigirán que Occidente colectivo esté realmente implicado y apoye esto, y que luego simplemente, a través de Ucrania, de la misma manera que la guerra por poderes contra Rusia se llevó a cabo a través de Ucrania. Ahora, de nuevo, necesitaremos estudiar por qué el señor Stubb estaba allí y cuál era su papel. Hablaré de esto con colegas finlandeses muy pronto. Si alguno de ustedes tiene más información sobre lo que esto podría haber sido, por favor, no duden en escribirme y dejar sus opiniones en los comentarios. Porque una vez más, la presencia de Finlandia en esta reunión tiene poco sentido, salvo quizás por su experiencia en cómo rendirse sin llamarlo rendición, o en cómo avanzar a la siguiente fase de este conflicto con Rusia. Esperemos que esto sea una buena señal, y no una mala. Seguiremos atentos a este asunto. Muchas gracias por su tiempo hoy.